Hola, en este seminario revisaremos los aspectos generales de la gestión de intervenciones en salud pública. Se introducen los conceptos de políticas, planes, programas, proyectos y servicios de salud. Una intervención en salud pública es un conjunto de acciones realizadas con alguno de los siguientes propósitos: promover la salud de grupos poblacionales específicos, prevenir los problemas de salud en la población, controlando las condiciones biológicas, económicas y sociales que la ponen en riesgo, detectar precozmente las amenazas, los riesgos y daños, reducir el sufrimiento y las complicaciones generadas por los problemas de salud, rehabilitar y reintegrar a la sociedad a aquellas personas y grupos afectados por complicaciones, reducir y eliminar las inequidades en salud o asegurar el respeto y goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Según el grado de generalidad de sus alcances, las intervenciones en salud pública se clasifican en 5 categorías: políticas públicas, planes, programas, proyectos y servicios. Existen múltiples enfoques administrativos propuestos para organizar estas intervenciones. Ninguno de ellos puede decirse que es el mejor o que garantice el éxito por sí mismo. Aunque la estructura formal de estos enfoques puede variar de una región a otra, todos deben precisar al menos los siguientes elementos. Primero, los principios que fundamentan la intervención. Son las razones y argumentos de tipo ético, político, jurídico y técnico que usarán los responsables de la intervención para diseñar y justificar sus acciones. Segundo, el objeto de la intervención. Este es el elemento más importante. Se refiere a la necesidad, asunto o problema que se pretende modificar mediante la intervención. Un buen análisis del objeto de la intervención debe precisar sus características esenciales, su magnitud actual, su comportamiento en la población de interés, sus causas y sus consecuencias. Tercero, el producto o resultado esperado de la intervención. Este elemento debe responder al objeto seleccionado previamente. En tal sentido, debería dar a entender de manera clara y explícita cómo se espera que se comporte el objeto una vez haya sido intervenido. En algunas regiones es frecuente expresar el producto esperado como objetivo. En cualquier caso, no tiene sentido diseñar los productos u objetivos de una intervención si previamente no se ha precisado la situación o problema que será objeto de la misma. Cuarto, las estrategias que podrían transformar el objeto en producto. Las estrategias materializan la intervención en acciones concretas, pero son solo el medio y no el fin de la intervención. Quinto, los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros requeridos para lograr los productos. Sexto, las condiciones propias del contexto que pudieran afectar el desempeño de la intervención. Y séptimo, los criterios de evaluación que se aplicarán para asegurar el éxito de la intervención. Examinemos brevemente la estructura de las políticas como intervenciones en salud pública. Las políticas públicas son directrices generales que definen la forma de enfrentar un asunto de interés público en un territorio. Son entonces dispositivos políticos aplicados para el control de los miembros de la sociedad y de sus recursos. En los estados sociales de derecho, las políticas públicas deben cumplir ciertos requisitos. A. Son definidas únicamente por el Estado como autoridad legítima. B. Son obligatorias para toda la población, incluyendo a sus gobernantes. C. Involucran a los ciudadanos en la decisión. D. Privilegian el bien común por encima de intereses particulares. Y E. Respetan la normatividad jurídica vigente. Las políticas públicas se materializan de distintas formas que pueden ser complementarias: en las leyes y normas jurídicas, en los planes, programas y proyectos, y en los patrones ideológicos que las autoridades imponen como discurso oficial. En los países que adoptaron el modelo neoliberal de debilitamiento del Estado y privatización de bienes y servicios públicos, los lineamientos que rigen la dinámica social han sido asumidos por agencias privadas mediante contratos con los usuarios y no siempre se cumplen las condiciones de los estados sociales de derecho. Según sus objetivos predominantes, las políticas públicas pueden asumir 5 formas complementarias: políticas promotoras, políticas protectoras, políticas reguladoras de intereses en conflicto, políticas reparadoras y políticas sancionadoras. Veamos brevemente las principales características de cada una. Las políticas promotoras son directrices dirigidas a impulsar en la población un tipo particular de comportamiento que resuelve un problema de interés público.
Por ejemplo, la promoción de la lactancia materna, la convivencia pacífica o la separación de la basura desde el domicilio. Para este tipo de políticas, las estrategias esenciales son la pedagogía social y el soporte administrativo que facilite el cambio de comportamiento. Las políticas protectoras de un bien son directrices dirigidas a proteger un bien individual o colectivo de interés público que se encuentra amenazado por terceros. Por ejemplo, la protección de los recursos ambientales, la protección social y la protección de los derechos fundamentales a la salud, la educación y el desarrollo de la personalidad. En estos casos, las estrategias de pedagogía social deben acompañarse de dispositivos jurídicos claros y medidas fuertes de vigilancia y control. Políticas reguladoras de intereses en conflicto. Se formulan cuando en el grupo coexisten intereses en conflicto igualmente legítimos. En este caso, la directriz debe establecer un equilibrio entre ambos intereses, asegurando el bien público. Por ejemplo, la regulación de precios de los medicamentos y la regulación de restricciones durante las epidemias. Estas políticas deben apoyarse en estrictos fundamentos éticos y políticos, técnicas de negociación, normas jurídicas claras, dispositivos de vigilancia y control y pedagogía social. Políticas reparadoras. Estos lineamientos definen la forma de reparar los daños que sobrevienen ante el fracaso de las medidas preventivas. Incluyen la restitución de los derechos o bienes afectados, la indemnización de las víctimas, la rehabilitación de los daños recibidos, la satisfacción de las necesidades emergentes y la garantía de que los daños no se repitan. Por ejemplo, la reparación de víctimas de catástrofes naturales, violencia, desplazamiento o vulneración de los derechos. Estas intervenciones demandan la aplicación de medidas jurídicas, administrativas y sancionatorias, además de la pedagogía social propia de toda política pública. Las políticas sancionatorias pretenden desestimular las infracciones y rehabilitar a los infractores. Además de la pedagogía social, incluyen medidas de sanción social, pecuniaria, administrativa y o penal y acciones efectivas que rehabiliten a los infractores y eviten la repetición. Por ejemplo, la sanción a quienes falsifiquen medicamentos o pongan en peligro la sanidad. Las políticas son directrices muy generales y deben materializarse en planes. Examinemos brevemente la estructura de estos modelos de gestión. Hasta fines del siglo XIX, las decisiones gubernamentales y la gestión de los recursos respondían más a la intuición y al estilo personal de los gobernantes. A comienzos del siglo XX, el surgimiento de la administración como disciplina puso en evidencia la importancia de tecnificar la toma de decisiones y apoyarlas en información de buena calidad. La planificación, como componente central de la administración, logró un notable desarrollo en los gobiernos keynesianos siguientes a la Segunda Guerra Mundial. Entre 1950 y 1980, la planificación en salud logró enormes avances y arrastró consigo el interés por formular diagnósticos técnicamente elaborados que sirvieran de apoyo a los decisores. La práctica de elaborar diagnósticos y planes de salud pública se extendió en la mayoría de los gobiernos intervencionistas. En los países de América Latina sumidos en la pobreza y la inequidad, los gobiernos adoptaron la planificación como una norma de gestión, acogiendo los lineamientos de la reunión de Punta del Este y en el marco de la Alianza para el Progreso impulsada por los Estados Unidos. Según estos planteamientos, la crisis social, política y económica de la región no era realmente un problema del modelo económico y podía resolverse técnicamente sin modificar la estructura de la propiedad privada. En seguimiento de estos lineamientos, los gobiernos de América Latina convirtieron la planificación en un ejercicio sofisticado y mecánico de distribución de los recursos estatales que fue incapaz de escapar a los intereses de las élites económicas ni de modificar la estructura de la pobreza. En el marco de los modelos desarrollistas aplicados por los gobiernos de la región, los planes de salud se fueron configurando hasta hoy como esquemas amplios y generales de decisión técnicamente sofisticados que anticipan de manera explícita las prioridades y recursos para un territorio en un periodo dado. Se consideró que los planes pueden recoger simultáneamente varios objetos de intervención, formular objetivos generales, delinear las estrategias y distribuir los recursos sin entrar en detalles operativos, los cuales se precisan en los programas y proyectos que los pondrán en marcha. La vigencia de los planes puede establecerse a corto, mediano o largo plazo. La diferencia de esta clasificación es convencional. Sin embargo, la vigencia de los planes de salud pública debería formularse a varios años, teniendo en cuenta que los problemas de salud
Suelen ser complejos, no se modifican rápidamente y demandan esfuerzos continuos y sostenibles. Profundizando en el análisis puede descubrirse que la planificación, más que un asunto técnico, es en esencia un proceso político de toma de decisiones y control de los recursos que compromete la voluntad de los agentes sociales. En tal sentido, el contenido de los planes debería comprometer y responsabilizar a los gobernantes de turno en sus ámbitos de influencia. Considerando que la salud de la población depende estrechamente de sus condiciones materiales de existencia, los planes de salud no deberían formularse al margen de los planes territoriales de desarrollo. Por el contrario, debería asegurarse su coherencia y articulación con los planes diseñados por los demás sectores. La desarticulación de los planes de salud de los demás componentes del plan territorial contribuye a su ineficiencia y es uno de los mayores retos de los gobiernos. Adicionalmente, la planificación sanitaria es particularmente difícil e ineficiente en aquellos países donde se ha debilitado la figura del Estado y se han privatizado los servicios públicos. En la década de 1970, Carlos Mathus, ministro de Salud de Allende, desarrolló el método Altadir de planificación popular MAPP, un enfoque participativo que parte de la visión de la población sobre los problemas locales que la afectan. El enfoque participativo MAPP exigía a los agentes del Estado identificar y fortalecer las organizaciones sociales, juntas de vecinos, comités de base, de partidos políticos, cooperativas, alcaldías, comités electorales y sindicatos, y apoyar estas organizaciones identificando y neutralizando la manipulación proveniente de intereses particulares. Esta estrategia favorecía la creación de compromisos muy sólidos de la población con sus análisis del problema y con las soluciones propuestas, pero enfrentaba la resistencia de las élites políticas. Los planes suelen ser también lineamientos muy generales, por eso se descomponen en modelos más concretos y específicos como los programas y los proyectos, que por su precisión y nivel de detalle son más fáciles de administrar. Un programa de salud pública es un conjunto de actividades definidas en detalle, organizadas secuencialmente y realizadas de manera continua a lo largo del tiempo, cuyo objetivo es mantener bajo control un problema que se presenta de manera persistente en la población. A diferencia de los planes, los programas distribuyen las decisiones por periodos fijos, usualmente anuales, describiendo de manera detallada y precisa el objeto, los objetivos esperados y las estrategias. Adicionalmente, deben estimar y cuantificar los recursos necesarios para cada periodo. Los programas tienen un comienzo, usualmente identificable, pero no precisan el momento de terminación. En tal sentido, necesitan ajustes periódicos que aseguren su sostenibilidad y se adapten a los cambios observados. Por ejemplo, el programa de atención prenatal, el programa ampliado de inmunizaciones y el programa de control de la tuberculosis. Los proyectos son otro modelo de gestión, similar en algunos aspectos a los programas y utilizado para llevar a cabo los planes generales. A diferencia de los programas, los proyectos tienen un momento de inicio y terminación definidos, los cuales definen el periodo en el cual deben lograrse los productos. El hecho de que se comporte como fragmentos de gestión, con cierta identidad propia y una duración relativamente limitada, los ha convertido en modelos muy atractivos para los gobiernos, quienes suelen contratar su ejecución con terceros. Pero esta flexibilidad es precisamente donde radica su limitación, pues una gestión por proyectos que se aleje de los planes generales fragmenta las decisiones, dispersa los recursos y puede contribuir a la corrupción. Ello no implica que los proyectos sean por sí mismos opciones equivocadas. Por el contrario, facilitan la ejecución de los planes y permiten enfrentar problemas nuevos o coyunturales. Adicionalmente, cuando los proyectos temporales son exitosos, pueden dar lugar a programas más estables. Existen múltiples modelos de gestión de proyectos. Uno de los más extendidos en el mundo es el enfoque de marco lógico, adoptado en 1969 por USAID, la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, y posteriormente por otros organismos de cooperación internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo BID y la Agencia de Cooperación Alemana GTZ. Esta última le hizo algunas adiciones y lo adoptó con el nombre de Enfoque ZOPP,
gestión de proyectos orientada por resultados. En términos generales, el enfoque de marco lógico considera que todo proyecto debe basarse en una buena comprensión y definición del problema. Mientras este aspecto no se haya resuelto, no se considera lógico formular objetivos o productos esperados. El análisis del problema debe realizarse con participación de los involucrados y con base en los consensos deben definirse los cambios esperados para el período, los objetivos, los cuales se formulan también como productos concretos. Solo entonces se procede a definir estrategias, recursos y criterios de evaluación teniendo en cuenta las condiciones del contexto que pudieran interferir con la ejecución. Un campo especialmente importante en salud pública es la gestión de los servicios de salud. Los servicios de salud son ayudas inmateriales que una persona o institución, que denominaremos prestador o servidor, brinda a un usuario con el propósito de apoyarle en la satisfacción de una necesidad. Por definición, los servicios son interacciones entre el usuario y el servidor. Específicamente se espera que esta interacción transforme favorablemente aquella necesidad que restringe las opciones del usuario y mejore sus condiciones previas. Los servicios presentan ciertas particularidades que diferencian su gestión. Son intangibles y difíciles de observar directamente. Son fugaces, pues se consumen en el momento en que se producen. Se resisten a la estandarización porque cambian de propiedades con cada servidor y con cada usuario. Y suelen afectarse por condiciones externas a menudo impredecibles. La clave de todo servicio radica en una buena comprensión y valoración de la necesidad que experimenta el usuario, lo que no siempre es fácil en el campo de la salud, donde con frecuencia las mismas personas no son completamente conscientes de su malestar o su riesgo. En el caso de la salud, tampoco es fácil formular un objetivo aislado, porque las necesidades del usuario suelen conformar redes donde una restricción está estrechamente ligada a otras. La complejidad e integridad de las necesidades en salud como objetos de la intervención tienen dos implicaciones. Exigen al servidor concertar con el usuario aquellas soluciones que están realmente a su alcance, resolver las necesidades desde lo más urgente y adicionalmente involucrar servidores de otras disciplinas y profesiones que puedan actuar sobre las demás necesidades. Para avanzar en la discusión, es conveniente considerar que, para intervenir sobre la salud, tenemos a nuestro alcance múltiples herramientas de gestión, pero la salud es el reflejo de nuestras condiciones materiales de existencia, y ninguna intervención podrá modificarlas si no cambian las estructuras sociales y económicas que generan las pobrezas, las enfermedades, el sufrimiento y la muerte.